buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión especial de Nochevieja junto a el señor Juan Antonio Aguilar y al señor Fernando Molagón. Juan Antonio, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, por aquí perfectamente. Hace buen tiempo y bueno, pues lo habitual de la fiesta navideña, ¿no? A ver, yo esperaba, a ver, aquí estupendamente, pero yo esperaba de fondo que hubieras puesto el típico sonido de fondo y tal, navideño, así festivo y tal, de año viejo y tal, con fiesta, pi, pi, tal, las matasuegras, estas cosas, en fin, algo así, pero no. Los fondos necesarios para eso, Fernando, enviados a Ucrania. Nosotros aquí en política de austeridad Hoy, mira, rígida, puedes, sin puedes, un puedes, centavo para nada Ezequiel, más. puedes hacer a partir de ahora un apartado en tus programas que sea política de austeridad, que no va a venir muy bien a los europeos. Por cierto, aquí en la ciudad de Berlín, hace 2 semanas, un recorte para el presupuesto del año 2025 de 10% sobre la base de los 2 recortes del año pasado. Con lo cual, cada vez menos dinero para salud, educación, vivienda, pensiones, cultura, etcétera, etcétera, y más dinero para armas. Pero bueno, más allá de eso, hoy Fernando, Juan Antonio, sí. Hoy con motivo de la Nochevieja queremos realizar una transmisión enfocada en el año 2024, el año finalizando esta noche, una suerte de balance de 2024 desde una perspectiva geopolítica, esa es la idea. Y comenzando por ahí, Juan Antonio, ¿qué tal si comenzamos con vos, con tu mirada sobre el 2024 en lo referente a el conflicto en Ucrania primero? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a ver, hay que decir que 2024 ha sido un año muy intenso. Daría para hablar mucho, pero yo creo que hay 6 aspectos fundamentales en los que hay que centrarse y uno de ellos, como bien has señalado y empezado, es el conflicto en Ucrania. Recuerda que yo nunca digo conflicto de Ucrania. Esto para mí no es la guerra de Ucrania desde hace más de 2 años. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en el 2024? Bueno, pues en primer lugar, el reconocimiento casi generalizado de que Rusia va ganando la guerra. Esto no lo habíamos visto en 2023 ni en 2022, donde prácticamente se han tirado 2 años diciendo que Ucrania iba ganando la guerra y que Rusia perdía, que Putin iba a caer, etcétera, etcétera. Hay que señalar que en 2024, todo 2024 y finales del 23, Rusia tomó la iniciativa estratégica en el Teatro de Operaciones Militares y ya no la ha soltado. Lleva más de un año con la iniciativa estratégica, lo cual nos indica claramente cuál es la evolución del conflicto. Y el que no lo quiera ver, pues es que cobrará de la OTAN o simplemente es un vagabundo intelectual. Hay que indicar que no solamente es el teatro de operaciones militares, sino que Rusia ha mostrado una absoluta resistencia en todos los órdenes a la presión de Occidente, tanto en las sanciones, en la diplomacia, en la política internacional e incluso internamente, porque hay que recordar que en 2024 se celebraron elecciones en Rusia, donde salió de presidente reelegido Vladimir Putin con un porcentaje que no había tenido en ninguna de las elecciones que había celebrado en los últimos 20 años, en los anteriores. Y también hay que señalar, como hito en este 2024 respecto a este tema, pues la cuestión de las armas avanzadas. Y aquí pudimos ver por parte de Rusia la influencia, el efecto que ha tenido la guerra electrónica, que ha sido muy importante, reconocido en los medios occidentales. El tema de los nuevos drones, hay que recordar los Lancet, que han sido un auténtico calvario para las tropas y para los equipos de la OTAN en los diversos frentes. Y, por supuesto, el Oresnik, ese misil utilizado por primera vez y que dejó de alguna forma pasmados a la OTAN, porque no tiene forma de establecer un sistema de defensa antimisiles
que sea capaz de detener este aparato, ¿no? Hay que decir que todo esto ocurre en un frente en el cual Rusia está contra una coalición de unos 50 países, que son los que se unen en la base estadounidense de Ramstein, a recibir instrucciones a ver cuánto van a poner, con donde una OTAN pone toda la infraestructura, desde el armamento y la munición hasta la logística, los asesores, los mercenarios, los sistemas satelitales, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que ha costado ya, reconocido, en total a estas 50 países. No solamente estamos hablando de Unión Europea y Estados Unidos, sino al resto también, que han ido poniendo armamento, pues bastante más de 320, 350.000 millones de dólares. Y cuando digo los 50 países, que por ejemplo, lo que sí sabemos de los últimos lanzamientos de los misiles ATACMS en el frente ucraniano, es que estos venían de los 110 misiles entregados por Estados Unidos a Corea del Sur. Es decir, como ya los arsenales deben estar empezando a resentirse y llegar al punto crítico, pues ya tienen que tirar pues, de lo que haya en estos otros países, ¿no? Que no son ni de la OTAN, ni de la Unión Europea, es decir, países todos bajo control occidental, eso sí, bueno, les obligan de alguna forma a poner a disposición del régimen de Kiev el armamento que puedan tener en sus arsenales y que puedan ser utilizados sin llegar a los puntos críticos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que se puede decir así a vuelo pájaro sobre la situación en el conflicto ucraniano. Por supuesto, un año de iniciativa estratégica significa que hemos visto a lo largo del año cómo los rusos avanzaban en todos los frentes, cómo caían poblaciones tras poblaciones y cómo ahora mismo se está en un punto crítico donde en cualquier momento pueden empezar a caer otras 3 o 4 ciudades, algunas de carácter estratégico, como estamos hablando de Pokrovsk, o estamos hablando en el sur, de alguna ciudad del sur, una vez que cayó Ugledar, o Chapsogyer, y bueno, pues quedaba Kurajova, pero Kurajova prácticamente en estas últimas 48 horas ha quedado completamente bajo control ruso. Es decir, queda una partecita de un polígono industrial, donde todavía hay algunas unidades ucranianas, pero ya en toda lo que es la ciudad ya está puesta la bandera rusa y demás, o sea que yo imagino que el Ministerio de Defensa ruso tardará todavía algunos días en dar oficialmente la noticia hasta que se limpie toda la población, pero esta es la situación en el frente, ¿no? Entonces, bueno, queda muchas más cosas podemos contar, claro que sí, pero para hacernos una idea de balance anual, yo creo que esto es lo que podemos decir. Bien, interesantísimo, Juan Antonio, el análisis. Fernando, ¿tu perspectiva sobre el 2024 con respecto a la guerra en Ucrania? Pues bueno, lo has resumido muy bien, Juan Antonio, así que poco voy a aportar yo, pero bueno, más que otra cosa, enfatizar o realzar algunas de las cosas que ha dicho. Efectivamente, yo creo que ya ni el más pro-ucraniano medianamente sensato piensa que Ucrania puede ganar. Es verdad que hay algunos chiflados que están todavía diciendo que espérate, que ahora en invierno van a hacer una ofensiva como la exitosa, lo digo con ironía, de Kursk y vamos a recuperar la iniciativa y tal, pero bueno, estos son delirios que ya no van a ningún lado, ¿no? Estos son, ya digo, delirios fuera completamente de la realidad. Ya nadie duda de que Rusia va a ganar la guerra, que la está ganando y que la va a ganar, y que el 2025, casi con un 99% de seguridad, la va a terminar, o por lo menos la va a terminar tal cual está el formato actual. Me explico. Es decir, no olvidemos que yo concibo esto ya como una guerra europea, como un frente europeo en una guerra mundial. Y por desgracia, todo apunta, y lo dejamos ahí, a que cuando la guerra de Ucrania ya no dé mucho más de sí, no dé mucho más juego, porque el ejército ucraniano ya haya colapsado, porque, bueno, ya no haya prácticamente con qué luchar. Aparte, no olvidemos que el ejército ucraniano lo que ha ido demostrando durante todo este año es un problema cada vez mayor de efectivos. No tiene gente. Y de ahí que
estén tomando ya medidas a la desesperada. Todo este año lo he visto cómo se ha incrementado los raptos, porque no es otra cosa, los raptos de personal, de personas, es decir, por las calles, pues en sus casas, en los trabajos, en las discotecas, en las iglesias, en todos los lados, para llevarlos al frente, pero esto no, ni siquiera ha servido para reponer bajas. Es decir, que y ahí esa es una de las claves, ¿no?, de la derrota de Ucrania. Y la otra clave es el problema que también ha señalado Juan Antonio de las municiones. Fundamentalmente munición de artillería. Los misiles cada vez los dan menos porque tienen menos y la capacidad de producción de los occidentales, de la OTAN, es muy baja. En estos hay una diferencia fundamental que cada vez se nota más entre la capacidad industrial de Rusia, desde el punto de vista militar, de la guerra industrial, y la capacidad occidental. Esto ha hecho que la OTAN, y especialmente Estados Unidos, haya reflexionado y se haya dado cuenta de que para sus futuros proyectos de caotizar el mundo y desestabilizarlo, pues tienen que empezar a fabricar más munición, fundamentalmente, porque si no, no les da. Y ya digo, el tema de, cuando termine el tema de Ucrania, mucho me temo que activarán el tema de Moldavia, respaldada por el, que eso ya hablaremos luego, si es el caso, por el fraude, por llamarlo de alguna manera, electoral de Rumanía, por el golpe de Estado en Rumanía, blando, y todo apunta a las últimas declaraciones de Maya Sandu, la presidenta, ha vuelto otra vez a meterse con el tema de Transnistria, hay que recuperarlo por la fuerza, etcétera, etcétera. Es decir, nos están preparando para que cuando termine digamos, la parte álgida, la parte dura de la guerra de Ucrania, pues activar en el momento que la OTAN quiera el tema de Moldavia. Y ya lo están haciendo. En ese sentido, una OTAN a la desesperada, una OTAN a la baja, una OTAN que se ha dado cuenta de que es incapaz de derrotar a Rusia, y una Rusia fortalecida económicamente, militarmente, internacionalmente también a nivel diplomático, con cada vez más apoyos y una guerra, ya digo, que van a ganar de manera, además, por goleada, es decir, clarísima, donde la famosa negociación nos han tenido todo el año mareando la perdiz y la cabeza con unas negociaciones, que si negociamos, que si no negociamos, que cómo negociamos. Acordémonos de la famosa, bueno, circo, farsa esta que montó Zelensky en Suiza, una cosa delirante, ¿no? Bueno, pues nos han tenido ahí que si sí, que si negocio, que si no negocio. Al final, lo que cada vez queda más claro es que no va a haber negociación como tal, en sentido, digamos, duro del término. Lo que habrá seguramente será con Estados Unidos, que es el que manda. Es decir, Zelensky no, es un hombre acabado. Este año ha servido para ver que es un hombre acabado. Es decir, políticamente es un cadáver político y de hecho ya se le llama en muchos sitios, a mí me apunto a esa denominación, el presidente caducado. Es decir, por homólogos, pues que es que ya no es presidente y además está caducado. Ya amortizado completamente. Y lo que veremos es, ya digo, lo que estamos viendo durante todo este año es eso, algo que ya es inevitable. Un apunte sobre Oresnitz y sobre la guerra. Este año ya lo veíamos viendo, ¿no? En el 2022, en el 2023, pero este año de una forma clarísima. Y Oresnitz es el ejemplo más llamativo, pero no solo el único. Estamos viendo cómo está cambiando la guerra de una manera rapidísima. Y eso Juan Antonio lo sabe mejor que yo, pero rapidísima. Es decir, estamos entrando en una guerra que no se parezca a la Segunda Guerra Mundial, es que ya no se parece a las guerras de los norteamericanos de principios del siglo, Irak, Afganistán, etcétera, todas estas, desde el uso masivo de drones. Creo recordar que en una conferencia de prensa que tuvieron primero Belousov, el ministro de Defensa ruso, luego Gerasimov y tal, hablando de, pues eso, haciendo un poco balance del año. Y creo que uno de los datos que daba es que permanentemente, volando sobre la línea del frente, los rusos tienen más de 3.000 drones, 24 horas al día. Es decir, de todo tipo, ¿eh? Aquí estamos hablando, muchos de ellos pequeños, obviamente, pero más de 3.000 dando vueltas, es decir, por allí. Unos para detectar, otros merodeadores para atacar determinados objetivos. Y hemos visto que la guerra se está transformando de una manera brutal, es decir, brutal. Y luego señalaría, como complemento también, el proceso nuevamente
Rusia retoma en este año el proceso de deselectrificación de Ucrania, con lo cual ahora tenemos una Ucrania pues, con una situación en cuanto a su suministro de energía eléctrica desastrosa. También señalaría que ya digo que se ha ido internacionalizando el conflicto, quiero decir, por fin, y además han caído las caretas, que esto es muy importante, no solo en esto, en más cosas, pero si todavía en el 2023, bueno, se mantenía por parte de la OTAN ficciones que se querían poco, pero bueno, de que no estamos allí, no hay soldados, hay mercenarios, pero no hay soldados de la OTAN allí y tal, bueno, seguían con este discurso después de lo que nos contó el canciller Scholz, pues, y lo que luego ha venido después, ya ni siquiera se esfuerzan en negarlo de que están combatiendo contra Rusia en Ucrania. Y las caretas en ese sentido se han caído, lo que se señalaba de las elecciones en Rumanía, pues igual, es decir, se ha mostrado un occidente, esto de que llamamos el occidente colectivo, de verdad, tal como es, y a pesar de toda la propaganda y ingeniería social y demás, y es pues eso, cero democracia, mucha dictadura, es decir, y cómo funcionan ellos, haciendo cualquier cosa, el todo vale. Lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en otros sitios, y esto es, yo creo que una de las grandes cosas, el todo vale. El todo vale que ya, y la caída de caretas, están a la desesperada y ya no hay tiempo para disfrazarse. A propósito de la caída de las caretas, Juan Antonio, si reacomodamos el foco sobre Europa, también en relación con la guerra en Ucrania, pero con el foco sobre Europa. ¿Qué análisis podemos realizar de 2024? Recordemos las elecciones en Francia, en Georgia, Moldavia, Rumania, canceladas, en Eslovaquia, si no recuerdo mal también. Varias cosas. La elección también de von der Leyen, el recambio de autoridades, etcétera, etcétera. Juan Antonio, 2024 para Europa. El de 2024 para Europa lo que ha demostrado es que en la cuestión de la democracia en Europa es un auténtico bulo. De hecho, es el gran bulo. Y cuando todos los fact-checkers y demás vendidillos, juntan letras al servicio de la OTAN y de la oligarquía, todos estos empiezan a hablar de bulos. Bien, pues el principal de los bulos es el que les sostiene a ellos, es decir, el de esa democracia en Europa. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues lo que hemos visto es lo que venimos viendo cada vez más evidente de lo que es la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Un antro de corrupción. La Unión Europea es una especie de engranaje de cleptocracia, de nepotismo, donde ellos mismos se dan las sillas y los cargos, de plutocracia, es decir, todo en base al dinero y los beneficios económicos de las oligarquías, de partitocracia, todo seguido y dominado por unos partidos políticos que son ellos mismos también y que se eligen también entre los mismos en listas generalmente cerradas. En definitiva, un régimen oligárquico, que es lo que abunda en Europa. Hemos visto el aumento de la represión, de la censura, de la eliminación de derechos de facto, de derechos fundamentales. Hemos visto una nueva Comisión Europea que vuelve a mandar la señora Ursula von der Leyen, una corrupta, a la cual pues poco va a ir saliendo, porque ya sabemos que entre ellos se tapan, pero bueno, hay un libro de un escritor belga que pone muy bien los puntos sobre las IES de lo que es esta señora. Pues, al fin y al cabo no es más que la cara visible de esa oligarquía corrupta, ¿no? Hemos visto una Europa en hundimiento económico, fundamentalmente su gran locomotora, que es Alemania. Hemos visto el fracaso de la famosa Agenda Verde, donde mucho impedir las emisiones de CO2 para acabar quemando carbón y leña como si no hubiera un mañana. Un aumento de la brecha entre los ciudadanos y las castas políticas y oligárquicas, lo hemos visto claramente en Francia, con esas elecciones y esa forma del señor Macron de decidir él
aunque no tenga el apoyo del pueblo francés, él decide quiénes son los primeros ministros y a lo que él le dé la gana. Es decir, bueno, pues un sistema claramente de dictadura blanda, ¿para qué nos vamos a engañar? O lo hemos visto en Alemania, donde es una coalición claramente vendepatrias que ha conseguido hundir al país. Y luego, pues como decía Fernando antes, se caen las caretas, ¿no? Y que hemos visto también, pues una catarata de fraudes electorales, como ha sido en Moldavia, ¿no? O de golpes de Estado más o menos descarados, como el que se ha intentado en Georgia o como hemos visto en Rumanía, ¿sí? Que, es decir, cascada de fraudes y golpes de Estado auténticamente bochornosas y que indican claramente que la democracia en Europa no existe. Es decir, Europa es una ciénaga llena de mugre y de pobredumbre, y ya está, y no nos hagamos más películas. Hemos visto hasta intentos de magnicidio como contra Robert Fico, por ejemplo, en Eslovaquia, ¿no? O el intento de aislar a Orbán y de quitarles derecho al voto o de congelarles ayudas a las que tienen europeas, a las que tienen el derecho del mundo, ¿no? Y a todo esto, bueno, pues encima, por si faltara algo, pues un aumento desorbitado y enloquecido de los gastos militares, hasta el punto, gastos militares que lógicamente se van a pagar con deuda, con impuestos y con recortes en las partidas sociales de los presupuestos. Y esto es generalizado, lo cual indica claramente que la Unión Europea ya no es más que un apéndice de la OTAN. Es decir, es esto, y nada más. Es decir, que no nos sigan con la matraca de la democracia en Europa, de los valores europeos, del lado correcto de la historia, la libertad, la democracia, de nada. Una ciénaga de lodo y de podredumbre. Y ya está. Eso es lo que ha quedado en evidencia en 2024 de lo que es la Unión Europea y sus acólitos. Repregunta Juan Antonio sobre la Unión Europea. ¿Salvable de alguna manera la Unión Europea o en términos de los intereses nacionales de los países deberían directamente abandonar la Unión Europea? ¿Cuál es tu perspectiva? Esto ahora mismo yo creo que ya no tiene salvación. Es decir, yo creo que habría que ir a hacer de Europa un continente más o menos unido y coordinado, convertirlo en una potencia económica, geopolítica, cultural de todo tipo, pero eso ya no se puede hacer desde la actual Unión Europea. Es decir, esto es un régimen ya podrido. Esto es como digo, es una ciénaga donde la corrupción, la cleptocracia, el nepotismo, de elegirse entre ellos mismos, es decir, esto ya no tiene solución. Es decir, aquí cualquier país, cualquier gobierno que se sienta realmente patriótico en Europa, lo que tiene es que salir cuanto antes del pantano ese. Es decir, ya está, porque sí, es que es imposible. Los pueblos no pueden decidir su destino si no tienen soberanía. Y la Unión Europea, lo que estamos viendo es que cada vez más legisla e impone aspectos que van en contra de los intereses populares. Y entonces, a eso no hay solución ya. Es decir, yo no veo ninguna posibilidad de que hubiera el día de mañana, una mayoría de otro tipo dentro del Parlamento Europeo o dentro de la Comisión Europea. Es decir, al final serán partidos también controlados por la misma cleptocracia, por la misma partitocracia, por la misma oligarquía. Es decir, el problema es que siendo una construcción oligárquica, es muy difícil de que pueda reformarse. Con lo cual, yo lamentablemente, esto no lo he pensado siempre, es decir, es una cuestión que, bueno, a medida que va evolucionando la cosa, te vas dando cuenta, ¿no? Y creo que ya no hay solución. Es decir, esta Unión Europea lo que tiene que ser es destruida. Clarísimo el análisis. Fernando, Europa en 2024. Digamos ya la ratificación, la consolidación, por decirlo de alguna manera, es decir, de la afirmación de que Europa está acabada. Es decir, se ha hundido, es decir, nos hemos suicidado. Nos hemos suicidado y, como señalaba bien Juan Antonio, pues con unas oligarquías que ya su rapiña, es decir, su falta de democracia, tanto interna como externa, el jardín de Borrell, que este jardín, no lo olvidemos, es el jardín de Borrell europeo de las oligarquías europeas, no de los ciudadanos. Los ciudadanos en ese jardín no pintan nada, están fuera del jardín. Es decir, pues esto cada vez ha sido más patente y yo creo que Europa ya no tiene futuro.
y que, por lo tanto, como dice Juan Antonio, la Unión Europea debe ser destruida, parafraseando a Catón el Viejo, y es lo mejor que nos puede pasar. El problema es quién le pone el cascabel al gato. Es decir, el caso británico del Brexit fue un caso muy especial, y además antes de que empezara la operación militar especial en Ucrania, y ahora a ver quién tiene las narices de salirse, porque ya sabemos cómo se las gasta la Unión Europea. Lo vimos en el caso de Grecia hace ya unos años, pero ahora va a ser más difícil aún. El que quiera salirse va a ser castigado brutalmente. Y además, por desgracia, tienen los instrumentos económicos para acabar con cualquier país europeo, que no olvidemos, están todos endeudadísimos. Somos países en quiebra, sostenidos por el Banco Central Europeo y por una deuda que nos va comprando el Banco Central Europeo extraordinaria, impagable, imposible ya de devolver. Bastante no tenemos que ir pagando los intereses mal que bien. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una Unión Europea que se ha convertido en una oligarquía dictatorial, es decir, están en un proyecto que ojalá fracase, pero no está nada claro que fracase, que es de crear una especie de Estados Unidos de Europa totalitarios. De hecho, ya yendo en contra de los tratados, de facto, la Comisión Europea funciona como un gobierno europeo, hace 10 años, decide lo que tiene que pasar en cada país, y esto cada vez va más. Censura, represión, el hecho de que ahora, con el pretexto de crear una Europa de defensa, que nadie se cree, pues eso, vamos a gastar más en comprar el armamento a los norteamericanos, y una Europa que ya, yo creo que sobre todo estamos asistiendo a un fenómeno histórico, que es la caída de Europa. Es decir, la Europa que más o menos durante 500 años dominó el mundo, empezó poco a poco en el siglo XV, el Renacimiento, la circunvalación por parte de los portugueses de África, llegar a la India, el descubrimiento de América y tal, en fin, el desarrollo sobre todo de la navegación y las armas de fuego, de la imprenta, etcétera, hizo que fuéramos creciendo hasta que en el siglo XIX dominamos el mundo prácticamente con los grandes imperios coloniales. A partir de ahí, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, se produce una caída que se acentúa ya completamente con la Segunda Guerra Mundial, y ahora está volviendo al final de ese proceso. Un proceso que para mí pasa inevitablemente por la desaparición de la Unión Europea. Esta Unión Europea ya no sirve. Esto es como los edificios, ¿no? Hay edificios que, bueno, se estropean mucho, entonces viene el arquitecto, el perito, y dice, a ver, y lo ve. Y entonces te dice, bueno, se puede rehabilitar, porque podemos poner aquí tal y cambiar esto y aquello, y vale, el edificio se sostiene. Pero luego hay a veces que te dicen, no, esto hay que tirarlo, porque esto ya no se sostiene, pues hay que tirarlo. Hay que tirarlo abajo y cuanto antes mejor. Se ha convertido ahora mismo, la Unión Europea es la prisión de los Estados europeos, la gran prisión de los Estados europeos y, por tanto, de sus ciudadanos es la Unión Europea, aplicando cada vez políticas que están solo en función de sus intereses, porque ya ni siquiera de los intereses de Alemania, como pasaba en otros momentos, hace poco, porque tenemos una Alemania en caída libre. Ese es otro elemento claro, sí, la pérdida de la hegemonía alemana dentro de la Unión Europea, o dentro de Europa. Una Alemania que no la va a reconocer nadie, en unos pocos años se va a convertir en un país terrible. Yo señalaría sobre todo, vamos, un país hundido. Para mí, dos procesos que yo los llamo, uno, hemos entrado ya, estamos en los inicios, pero hemos entrado ya en lo que yo llamo la segunda edad media europea. Vamos, porque no tenemos nada, no lo olvidemos, no tenemos recursos, no tenemos petróleo, no tenemos gas, apenas carbón. Y el carbón que tenemos es demasiado caro, es decir, a la hora de extraerlo. Pero es que no tenemos minerales estratégicos. Uno se coge la lista de la Unión Europea de minerales estratégicos, minerales críticos. Prácticamente no tenemos ni uno. Tecnológicamente nos hemos quedado atrasados. No tenemos tecnológicas. Ni siquiera demografía. Ni demografía. Demográficamente no tenemos futuro ninguno. Somos como los ucranianos, que tampoco tienen demográficamente futuro ninguno. Entonces, esto ya no queda otra cosa que asumir el desastre, acabar, no sé cómo, con la Unión Europea y con la OTAN, y bueno, con la OTAN va a acabar indirectamente, porque se va a hundir después de la derrota de Ucrania. Pero
a partir de ahí, lo único que nos queda es tener suerte, asumir nuestra condición de subordinada, de que el mundo gira en torno fundamentalmente a Asia, no solo China, el sudeste asiático va a sustituir a Europa en muchos aspectos, como gran región de desarrollo, y la única esperanza es que dentro de un cierto tiempo, no lo sé, dentro de una década, de dos, no sé lo que pasará, pero bueno, que al final se pueda en algún momento formar alguna organización, no sé cómo llamarla, un gran acuerdo con los únicos que nos pueden salvar, en cierto sentido, que son los rusos. Es decir, una gran Europa que tenga, digamos, algún tipo de acuerdo en materia económica y de seguridad, y que tiene que estar liderada por Rusia, nos guste o no, es decir, pero por muchas cuestiones, porque ellos tienen de todo y nosotros de casi nada, o nada. Es decir, y este es lo único que nos puede salvar, pero no ahora es inviable. El hundimiento de Europa es similar, pero por la vía rápida, es decir, porque a lo que fue la caída del Imperio Romano de Occidente, en otro contexto histórico, evidentemente, pero es lo que estamos asistiendo. Y nos vamos a empobrecer de una manera que ni soñamos. Vamos, ni nuestras peores pesadillas. Y esto es lo que hay. O sea, en resumen, una Europa no democrática, una Europa completamente hundida económicamente, dependiente de Estados Unidos, con mercados cautivos por parte de los norteamericanos, hundida también desde el punto de vista, como se llamaba Juan Antonio, demográfico, sin ningún futuro. Y este es el final de la Europa como, bueno, como el continente dominante. Esto ya vamos a pasar a ser una parodia. No nos queda más futuro que, ya digo, que algún día, de la mano de Rusia, que se siguen considerando europeos, a pesar de las burradas que les hacemos, y en parte también con la ayuda de China, pues esto se pueda restablecer. Pero ahora mismo vamos hacia una época durísima para los europeos, y esto es lo que hay. Bien. Redondeo el análisis de ambos con un elemento adicional en línea con las perspectivas de ambos. En mi opinión, no solamente presenciamos una crisis económica, política y militar de Europa, sino que incluso presenciamos una crisis moral y cultural de Europa, porque cuando los líderes europeos realizan un llamado a la movilización de chicos de 18 años al frente de una guerra en la cual, bueno, los van a machacar a bombazos en una picadora de carne sin el más mínimo sentido, bueno, ahí ya aparecemos frente a la crisis moral de los cimientos de una sociedad. Y quizás no solamente de los cimientos de las clases dominantes, sino que incluso también, lamentablemente, y no me congratula en nada esto, también presenciamos una crisis moral de las bases, por el lado de la apatía, no porque convaliden la guerra, sino por el lado del individualismo, de la apatía, del bueno, cosa de otros, ¿no? Y de la inactividad. Pero bueno, redondeando Europa, reacomodemos el foco hacia Medio Oriente, Israel, Gaza, Siria, Líbano, Irán, Yemen, año 2024. También complicado el análisis. Juan Antonio. Bueno, en primer lugar, destacar algo que tenía que ahora mismo que llamar al escándalo universal, que es el genocidio en Gaza. Esto deja muy mal, no ya solo a la comunidad internacional como actores políticos, ¿no? Y actores geopolíticos, sino deja muy mal incluso a las poblaciones del mundo. Es decir, los pueblos del mundo están consintiendo y siendo testigos de un auténtico genocidio en directo, sin que esto esté llamando realmente a una protesta generalizada. Hay muchas protestas, sabemos cuál es la opinión mayoritaria de la ciudadanía, pero en definitiva esa postura cobarde, incapaz de movilizarse, en última instancia todo siempre está lejos. Es decir, y de esa forma, bueno, pues estamos asistiendo a algo que es auténticamente insoportable. A esto hay que unirle, pues hombre, la agresión israelí a Cisjordania, al Líbano. Hemos visto
hasta qué punto ha llegado que hay acusación en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a la dirigencia israelí, sin que esto tampoco lleve a mayores medidas. Es decir, ni una sola sanción de ni un solo país al Estado de Israel. Ni una sola medida, quitando alguna retirada de embajadores o ruptura de relaciones de algunos estados un poco envalentonados, pero si nos tenemos que referir a los occidentales, ni una sola, contra las acciones criminales del Estado sionista. Hemos visto terrorismo de Estado por parte de Israel asesinando a líderes políticos, no solo militares, de sus enemigos. Hemos visto asesinatos selectivos, hemos visto provocaciones como la embajada iraní en Damasco o como el líder de Hamas en Teherán. Hemos visto de todo esto. Hemos visto que efectivamente ha habido una respuesta iraní en un momento determinado para demostrar que ya no eran impunes y sin que eso haya logrado evitar que Israel siga con su política agresiva y de expansionismo imperialista y genocida. ¿Por qué? Porque tiene realmente a quien dirige el Estado de Israel, que son los Estados Unidos, que son los que están detrás. Hemos visto una conspiración para acabar con un Estado, como es el Estado sirio, con varios actores interviniendo, cada uno con sus intereses, y que además se ha materializado en una nueva invasión israelí, agrandando su ocupación de los altos del Golán y estando en estos momentos a 17 kilómetros de Damasco, sin que haya habido una sola condena internacional, especialmente por todos estos que andan todo el día berreando por la agresión rusa en Ucrania, etcétera, etcétera. Me refiero a los gobiernos europeos, que son lo más deleznable, lo más repugnante que hay en la política internacional, ¿no? Incluido el presidente del gobierno español, que también se ha callado en esto. Para él no hay agresión israelí. Hemos visto también la inutilidad de los organismos internacionales, fundamentalmente de Naciones Unidas, incapaces de hacer frente a una situación como esta. Incapaces porque cada vez que se planteaba algo allí donde obliga a sus miembros, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya lo vetaba quien lleva adelante todo esto, que es Estados Unidos. Y como en la Asamblea General sus resoluciones no son vinculantes, pues ahí da igual lo que se vote, ¿no? Aunque sea por una mayoría aplastante, exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas desde el año 1967 e incluso antes, y que Israel no obedece. Y una cosa muy grave también que hemos visto, que es el blanqueo del terrorismo internacional. Porque los que han tomado el poder en Siria es Al-Qaeda. Esos mismos a los que acusaron de tirar las Torres Gemelas, esos mismos a los que han acusado de multitud de atentados, incluso se dejó caer que los atentados en España, el atentado a los trenes, el famoso 11 de marzo de 2004, también provenían de las células yihadistas de Al-Qaeda. Y con las turbas de Al-Qaeda han llegado también otros grupos a tomar el poder en Siria. Grupos relacionados siempre con el salafismo, el yihadismo, el wahabismo y todas estas sectas fanáticas a las cuales ahora parecen ser buenos y son yihadistas progresistas y han logrado derribar una tremenda dictadura. ¿Y qué es lo que vemos ahora dentro de Siria? Un caos completo de enfrentamientos entre sectores, bandadas, renacimiento del ISIS, choques entre las tropas turcas y norteamericanas, es decir, el caos, que es lo que se buscaba en última instancia. Evidentemente Turquía, que es un actor importante ahí, no quiere el caos, quiere controlar Siria. Pero eso no le interesa a otros de los actores, a los norteamericanos, porque están en el noreste de Siria ocupando toda una zona de terreno en manos kurdas y donde están los pozos petrolíferos, donde roban el petróleo que se vende a bajo precio a Israel. Y no le interesa a Israel, lógicamente, y por eso se ha dedicado a bombardear y machacar todas las reservas militares, bases militares que tenía el ejército sirio, para que no sean un problema para ellos en el futuro, porque evidentemente, si Turquía se hace con el control de todo el país y logra ordenarlo y controlarlo,
al final habrá un problema, Israel tendrá ahí otro problema, ¿no? Se mantiene la resistencia a Yemen, a los que han sido incapaces de derrotar, demostrando que cuando hay decisión, no sirve ni la tecnología, ni las grandes flotas, ni los portaaviones, ni demás. Es muy difícil derrotar a un pueblo que ha decidido luchar hasta el final. No así con grandes sectores de la élite siria que inmediatamente se vendieron a la posibilidad de tener una nueva vida política o militar ya en otro régimen, amparado en este caso por Qatar, por las petromonarquías y por Turquía. Y esto es un poco bueno, pues lo que hemos visto a lo largo de todo este año de 2024 en Oriente Próximo, en Asia Occidental, y mucho me temo que seguirá dando que hablar el próximo año. Pero de eso ya hablaremos después. Bien, Fernando, Medio Oriente, año 2024. Pues como ha dicho Juan Antonio, lo primero que hay que decir es que, por no utilizar la palabra, ya sabemos que los medios de comunicación no son precisamente receptivos ante determinadas palabras, pero la masacre que se ha hecho en Palestina, en Gaza en concreto, pero no solo en Gaza, es decir, pero vamos, por poner la zona más machacada, pues eso es una repetición de lo que ya se vio, desgraciadamente. Bueno, luego se ha visto también, como el caso de Ruanda y tal, pero cada vez se asemeja más a lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y con esto ya me entendéis todos. Es decir, lo que estamos viendo es bochornoso. La actuación de Europa en este sentido es bochornosa, porque lo de Estados Unidos está muy claro, ¿no? Israel no puede hacer nada de esto sin el apoyo de Estados Unidos. Es el imperio y esto es obvio. Pero los europeos siempre nos escudamos en poner pretexto diciendo, bueno, los americanos... No, mire usted, los europeos, si hubieran querido, hubieran acabado con esto. Hubieran acabado con esto. Si hubieran querido, y no estamos hablando de mandar tropas, ni ejércitos, ni nada de esto, no. Es que tienen la posibilidad de hacer lo mismo que han hecho con Rusia. Sanciones draconianas. Y no solo no han puesto sanciones draconianas, sino que le siguen vendiendo armamento, a pesar de que digan que no. Es decir, con lo cual dicen, bueno, ha sido de vergüenza ajena, y teniendo en cuenta además eso, la historia de Europa, y es la historia sangrienta de Europa, ¿no? Seguimos permitiendo esto tranquilamente. Una vergüenza. Solo se salvan los Houthis en Yemen, que han demostrado una dignidad extraordinaria, que la siguen demostrando, que hace, no sé si ayer o antes de ayer, otro portaaviones, después del famoso derribo del F-18, y otro que parece que estuvo ahí a punto, pues otro portaaviones que ha salido corriendo hacia el canal de Suez. Y ya llevan unos cuantos. Y fundamental, porque el daño que les está haciendo durante todo este año prácticamente el cierre de facto del Mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los Houthis, esto está hundiendo la economía de Israel, porque no olvidemos una cosa, que no nos vendan ahora, y ahora con el tema de Siria, ahora pase la Siria, pero con el tema de Siria que ha caído y tal, no sé qué, el gobierno de Bashar al-Assad, no nos engañemos. Israel sigue perdiendo la guerra. Sigue perdiendo y la va a perder. Es una guerra que no puede ganar. Pero no es porque ni sean buenos ni sean malos, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en el momento que abren el frente soviético, pues tampoco la pueden ganar. Quiero decir, ya puedes mandar lo que quieras, es decir, que no la vas a ganar, como así pasó. Bueno, entonces tenemos, no olvidemos, un Israel destrozado económicamente, con unos problemas militares brutales, porque aunque los norteamericanos les estén enchufando un montón de cosas, lo que se ha demostrado es, uno, que no tienen suficiente población, cosa que es normal. Es decir, mira, tenían un ejército de 150.000 efectivos, que luego han empezado a llamar reservistas, que reservistas no sé cuántos tendrán, pero tendrán a lo mejor 500.000, y eso a costa de dañar su propia economía, porque si te llevas los 300.000 inicialmente, esos 300.000 ya no trabajan, y muchos de ellos en puestos importantes, o sea, desde el punto de vista crítico para la sociedad, que esos mismos reservistas en la guerra contra Hezbollah
han demostrado que ya han dicho, mira, yo contra esto no. Es decir, a mí lo de bombardear no hay problema, cuando no me pueden responder. Pero estos no, estos sí que responden. Y ha habido una insubordinación masiva, es decir, de muchísimos reservistas que se han negado a ir al Líbano. El fracaso del Líbano es extraordinario. Es que lo más que han llegado a profundizar es 10 kilómetros. Es que es de risa. Es decir, lo de 2006, la derrota de Israel en 2006 es una tontería comparada con la derrota de este año de Israel en el Líbano. Que sí, que han descabezado a la cúpula de Hezbollah. Pero es que Hezbollah no funciona así. No vamos a entrar en ello. Y como vemos, sigue. Evidentemente ha sufrido, como en todas las guerras, es decir, se sufre, se tienen bajas, pero ahí siguen lanzando, porque bueno, hemos llegado a una tregua que por supuesto los israelíes lo han respetado desde el minuto número 1. Si se sigue combatiendo en Gaza. Si es que se sigue combatiendo en Gaza. Si claro, es que por eso digo, en Gaza. Pero esto que señala es muy importante. No olvidemos que el año pasado Netanyahu y compañía no vendían, se les calentó la boca y nos empezaron a decir, estos 3 meses jamás está destruido, ha desaparecido y no queda ni uno. Bueno, pues ha pasado más de un año, todo este año, más lo del año pasado, y jamás sigue luchando, o jamás sigue luchando. Es decir, fracaso absoluto, pero absoluto. Pero es que además, encima, está saliendo frentes, y ya paso a lo de Siria. Ojo, vamos a ver, porque claro, ahora, bueno, sí, nos hemos cargado al gobierno de Bashar al-Assad, todos muy contentos, los turcos, los norteamericanos, los israelíes y sus proxies. Pero ¿y ahora qué? Es decir, porque ahora mismo lo que tienen es un desastre mayúsculo, con agendas enfrentadas, como señalaba Juan Antonio. Es que el problema es que lo único que tenían en común era derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, pero ya te lo has cargado. ¿Y ahora qué? ¿Qué proyecto tienes? Cero. Proyecto cero, ninguno. Más allá de los turcos machacar a los kurdos, no olvidemos que desde la caída, por poner así una fecha, ¿verdad? Pues da igual, es decir, pues desde la caída de Damasco o la toma de Damasco incruenta, pues ya estaban luchando los turcos contra los kurdos, hasta ahora, que siguen pegándose. Pero es que ya estamos viendo ayer manifestaciones de los alawíes, de los cristianos, de los chiitas, diciendo, no, mire usted, que como están atacando nuestros templos, como están aquí asesinando a nuestra gente, nos levantamos. Ya ha habido, al menos que yo sepa, dos ataques de cierta importancia. Pero ha habido más, seguramente, pero vamos, por lo menos renombrados a convoyes de Al-Qaeda, es decir, de los que están ahora al mando, más o menos, por parte de antiguas unidades del ejército sirio que se están reorganizando para combatir a esta gente, porque defienden una Siria laica, mira, voy a utilizar una palabra que no me gusta nada, pero que se le va a hacer, inclusiva, en la que quepan todos. ¿Qué es lo que pasaba allí? Ojo, no olvidemos una cosa, que si bien, las cosas como son, ningún país árabe es una democracia, y Siria tampoco lo era, pero tenían un grado de tolerancia religiosa que ya lo quisieran, incluso en muchos países europeos. Pero espectacular. Y lo digo porque yo hasta allí lo he visto. Es decir, antes de las mal llamadas revoluciones, las primaveras árabes, ¿no? Los golpes de Estado estos que nos montaron, las revoluciones de colores árabes, estas que nos montaron. Y ya digo, eso se lo han cargado. Vamos a ver ahora, porque lo que estamos viendo es una Israel que ahora mismo sí está ocupando zonas limítrofes, o sea, muy cercanas, a lo que eran a lo que son los altos del Golán ocupados por Israel, y Israel se va a encontrar con muchos problemas, porque ahora va a tener al enemigo, pues como decía Juan Antonio, al lado, porque turcos y israelíes ya no coinciden en el mismo proyecto. Y cada vez oye más claro, ya están lanzando la propaganda y las campañas mediáticas, los turcos, diciendo que Turquía tiene que ser algo así, Siria tiene que ser algo así como un semiprotectorado turco, y que los israelíes allí no pintan nada. Y que hay que recuperar los altos de Golán. Y que, claro, pues esto al final, lo que está viendo y lo que ya se está prefigurando es que esto va a ser un nuevo Afganistán para norteamericanos, para israelíes y para turcos. Porque es que estos países, con esta complejidad étnica, religiosa, al final entras, tardas mucho en salir generalmente, y cuando sales derrotado.
Es que no tienes otra. Entonces, bueno, un desastre que continuará. Y ya brevemente, Irán, muy rápido, ha demostrado tener una fuerza y una astucia, digamos, geopolítica para no caer en las muchas trampas que les han tendido israelíes y norteamericanos y un Irán que ya no es el Irán de hace muchos años, con una fortaleza militar enorme y y esto es muy importante, con el respaldo, uno más discreto, el chino, otro más evidente y más duro, el ruso. Van a firmar ahora ya por fin el acuerdo estratégico a más alto nivel entre Irán y Rusia, y ese respaldo hace que Irán ya no se pueda, ya no sea objetivo fácil para los israelíes ni para los norteamericanos, porque tienen la ayuda y el respaldo fundamentalmente de los rusos. Bien. Bien, clarísimo. Recorramos el último trayecto de nuestro viaje por el globo terráqueo a lo largo del año 2024 y establezcamos el foco del análisis ahora en Estados Unidos y eventualmente en su relación con China, año importantísimo en Estados Unidos, con elecciones, con la victoria de Donald Trump. ¿Cuál es el balance del año 2024 desde el poder hegemónico en decadencia? Juan Antonio. Bueno, vamos a ver, esto es, lógicamente no podía faltar en un balance del año la victoria de Donald Trump en las elecciones, ¿no? Realmente todo el año, en Estados Unidos todo el año ha girado alrededor de esto, de estas elecciones y de el intento de ver cómo se podía evitar que Donald Trump se presentara y si se presentaba que perdiera y si era necesario quitarlo del medio. Hay que recordar 2 atentados, un tercero desbaratado antes de que pudiera, digamos, de que el objetivo pudiera estar en peligro, un montón de juicios en los tribunales, el intento de la censura, el intento de las campañas mediáticas, es decir, todo ha estado en función de intentar evitar que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Y esto ahí corría en paralelo con la situación de, yo no sé si médicamente es así, de demencia senil o al menos de incapacidad del actual presidente Joe Biden de, no ya solo de ser candidato, sino que si no puede ser ni candidato, ¿cómo es posible que se le haya mantenido en la presidencia? Hasta el punto de que han sido muchos los analistas que han hablado de decir quién manda en Estados Unidos, porque es evidente que no podía ser Biden, dado a su situación personal. Con lo cual, todo esto muestra efectivamente, en cierto sentido, esa decadencia norteamericana con una sociedad fracturada, con una sociedad enfrentada, radicalizada, polarizada, donde hemos visto los viejos tics imperialistas, donde hemos visto el dominio de esa cultura de la cancelación, de la censura, frente a todo lo que fuera la ideología dominante que marcaba el Partido Demócrata, convertido en auténtico partido de la guerra, donde hemos visto una administración norteamericana pues llena de intereses muy oscuros, donde hemos visto cómo las oligarquías, sobre todo las tecnológicas, ha sido muy evidente. Cuando llegaba la victoria de Donald Trump, empezaban a cambiar de bando para resituarse de nuevo y seguir haciendo lo de siempre, que era mandar. Lo hemos visto incluso en el caso de Larry Fink con BlackRock y demás, en el cual llegó a decir de forma muy chulesca que a él le daba igual quién ganara las elecciones, porque ellos van a seguir mandando, ¿no? Pues esto es, bueno, pues estos son los Estados Unidos de América, esto es la democracia más antigua del mundo, la democracia moderna más antigua del mundo, como suelen decir, la nación esencial, el destino manifiesto, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es que poco más. Señalar que, bueno, la victoria de Trump fue mayor de lo previsible. Hubo intentos de fraude.
que, bueno, pues han quedado un poco abandonados porque, al fin y al cabo, como ganó Trump, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Pero hubo intentos de fraude para que Trump no ganara. Y es evidente que esto implica ahora mismo una clara división del establishment norteamericano, que es el viejo Estado profundo, frente a un Trump que es un paracaidista con un equipo bastante disparatado, es decir, luego ya lo veremos, con un equipo, pero en el cual hay sectores de la oligarquía que entiende que se abre una nueva época y por lo tanto tiene que arrimarse al poder. Y eso llevará a un enfrentamiento, a una fractura mayor dentro del establishment que se expresará y se reflejará en los medios de comunicación y en la propia sociedad norteamericana, por lo tanto, aumentando las contradicciones y aumentando la fractura social. Pues en la misma línea, es decir, yo creo que lo que estamos viendo, la caída del imperio americano, es decir, y lo estamos viendo además de una manera tremenda, más rápido de lo que yo creía, es decir, al principio de este año. Y lo estamos viendo a una velocidad tremenda. Es decir, un partido demócrata, un partido gobernante en el poder, que decir que ha hecho el ridículo es poco. No sé ya el calificativo del circo que han montado. Se han saltado ya la torera todo lo saltable, desde las primarias hasta la convención. Ha sido todo un absoluto despropósito. Que dices, con una improvisación, con un grado de improvisación, tanto en la política interna como externa, brutal, sin saber qué hacer, desnortados. Que es que ahora ya, que a todo lo pasado, que ya da igual, ya el Wall Street Journal va y nos cuenta lo que todos más o menos sabíamos, que es que el señor Biden no es que estuviera mal este año, que este año ha sido el año de el Biden ya completamente desquiciado, que no sabía ni dónde estaba. No, es que esto va mal cuando ya lo nominaron para la candidatura cuando ganó las elecciones. Es decir, que pusieron, o sea, el imperio puso de presidente porque le convenía, porque no querían que ganara Bernie Sanders en las primarias y tal, y haciendo un pucherazo enorme, colocaron a un señor que ya sabían que era un demente, que ya estaba mal de la cabeza, que tenía un problema de salud mental, el que fuera, o el que sea. Es decir, y a sabiendas de eso, como los presidentes norteamericanos suelen ser ya en las últimas legislaturas unos títeres, pues da igual, o sea, colocamos a este, pero es decir, antes por lo menos los títeres Obama, bueno, vale. Pues bueno, digamos que era más presentable, digamos, públicamente. Pero es que esto ya ha sido el hazmerreír. Es decir, ha sido una cosa kafkiana, delirante. Y eso como síntoma de la política norteamericana. Es decir, una política, con un desmoronamiento interno de la política, donde, como bien señalaba Juan Antonio, las élites gobernantes ya en un enfrentamiento entre ellas, porque no todas las élites coinciden en todo, es decir, con una situación en la cual, si antes era ya obvio, pero ya es más que obvio, es decir, los grandes, como decía, con el tema de Larry Finney, BlackRock, Vanguard, todas estas, Pinco, State Street, es decir, quienes mandan allí son los grandes fondos de inversión y los grandes bancos también de inversión, que son JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, que es el poder real. Y esto luego tienes el complejo militar industrial, fundamental, clave, que es el que está impulsando al partido de la guerra. Es decir, porque ahora mismo están frotándose las manos, es decir, diciendo, ¡oye, qué gran negocio ahora que nos vamos a rearmar! Y que vamos a rearmar a los europeos, nos vamos a forrar. Bueno, ya se están forrando. Es decir, y por lo tanto, yo creo que Trump, aunque tiene muchas deudas que saldar y quiere hacer cierta renovación interna, con muchas contradicciones, porque Trump tiene muchas contradicciones, nombra un equipo de lo más, digamos, heterogéneo, ¿no? Es decir, por llamarlo de alguna manera, pero sí que con una crisis social, económica, moral también, es decir, la división, bueno, el intento de implantar esta agenda woke, no solo allí, sino por el mundo entero, y que está, es decir, es como si hubiéramos cogido un virus y hubiéramos intentado expandirlo, y en Europa sí, en Europa tiene mucho éxito el virus, su virus cultural, pero
pero también está afectando ya a Estados Unidos de manera grave en sus propios cimientos. Y eso significa el problema de las estructuras familiares, pero también cosas como el problema del ejército. Es que, claro, con todos los respetos, pero un ejército un trans ejército no funciona. Es decir, porque no olvidemos, los ejércitos, las guerras, las batallas se hacen haciendo el bestia, dicho así de una forma muy clara. O sea, no se puede ir con paños menores y tal, y decir, oh, mire usted y tal, vengo a hacerle la guerra, que suena un poco agila, pero decir, vengo a hacerle la guerra, pero a ver, resulta que es que es una guerra, pues eso, igualitaria y tal, una guerra de género, una guerra de... No, es decir, esto no es serio. Sostenible, eso, una guerra sostenible y resiliente, que no me salen las palabras, y resiliente. Claro, y además nuestros generales pues son trans y no saben muy bien lo que son. Y bueno, depende, hay días que a lo mejor son hombres y hay días que a lo mejor son mujeres. Entonces, pues, claro, esto en la guerra no funciona, ya lo digo yo. Mira, ojo, lo que más claro ha quedado de la selección norteamericana es que el Partido Demócrata es el partido del gran capital. Es el partido apoyado por las tecnológicas, por los grandes medios de comunicación, por Hollywood, por las financieras, por el complejo militar industrial, por los fondos de inversión. Es el partido del gran capital. Y sobre todo, otra cosa que ya se ve más clara este año, si cabe, es el final de la globalización de estas élites. Final que han puesto ellas porque han querido, porque la globalización está ya de hace ya tiempo, está sobre todo beneficiando a China. Y claro, como hay que parar a China a toda costa, hay que cargarse la globalización y lo que eso supone, por ejemplo, afectando a las cadenas de suministro. Entonces has dicho, el señor Larry lo dijo, yo lo he dicho muchas veces, en el 2022 en su página web de BlackRock dijo, señores, la globalización se ha acabado. Que vamos, que la he acabado yo, que la hemos acabado, que ya no la queremos. Esta no. Y luego con un país con pies de barro, militarmente con pies de barro. El mito del ejército norteamericano, si todavía quedaba algo, se ha caído. Económicamente, un país que ya no produce nada. De ahí que es la respuesta de Trump, es decir, que voy a traer otra vez la producción a Estados Unidos, tal, porque ya no se produce nada. Un país rentista, un país financiarizado, con una economía insostenible, con una deuda pública impagable. Es decir, que solo se basa en que controla el dólar. El dólar, y es la clave, por eso Trump ha salido ya varias veces diciendo, el dólar no me lo toquen, al que me lo toque le pongo un 100% de aranceles. Claro. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y más guerreras, y que lo que vamos a ver, bueno, ya hablaremos de eso, pero lo que hemos visto es un Estados Unidos más belicista, si cabe, más guerrero, porque justamente está en pleno derrumbe. Bien, ¿cómo redondeo el análisis de ambos con un mensaje esperanzador para 2025? Difícil tarea. Quizás como elementos... Sí, si me permites, Juan Antonio. Sí, como ya acabamos con esto, imagino que el repaso del 2024, hay que decir, para los que nos escuchan, que había otros eventos muy importantes. Por ejemplo, se podría hablar de Kazán y la famosa cumbre de los BRICS. Este 1 de enero, que ya entran otros países más en el BRICS, ¿no? También habría que hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que lógicamente ha sido y ha explosionado este año y va a representar una revolución tecnológica con sus peligros. Pero yo no me quería dejar de pasar también de que hiciéramos ante los espectadores también lo que han sido los grandes bulos del año. Adelante. El del bulo de la democracia en Europa, ¿no? Pero grandes bulos del año, primero uno que nos cae cerca, ¿no? El bulo de la injerencia rusa en Cataluña. Que por fin la Audiencia Provincial de Barcelona, los jueces, para entendernos, han tirado para abajo esa investigación diciendo que es un auténtico fraude de ley. Lo repetimos tantas veces y nos tenemos que reír porque uno tiene que recordar a personajillos como David Zalandete, Nicolás de Pedro, estos que fueron allí, la Milosevic, los que fueron allí a Londres a explicar la injerencia rusa, bueno, en fin. Bueno, pues es decir, ha sido algo irrisorio ya que a final de año, por fin, es decir,
alguien unos jueces con un poco de sentido común hayan dicho, hombre, ya está bien, del cuento este, hombre, ¿eh? De los 8.000 soldados rusos que iban a aterrizar, la deuda catalana la iba a pagar Rusia, iban a poner granjas de criptomonedas. Es que era toda una cantidad de majaderías que nos han estado repitiendo durante el año. La operación Volkhov. es que bueno, este era un bulo. Otro, el de los norcoreanos en Kursk, donde al parecer ya son 12.000 y se preparan más, en el cual ya ha habido 3.000 bajas de norcoreanos y nadie ha presentado una foto, un vídeo, algo que nos diga, ahí están los norcoreanos. Y claro, pasan las semanas, Zelensky sigue hablando de los norcoreanos, es decir, pero aquí lo único que hemos visto de Corea son unos misiles ATACMS que venían de Corea del Sur. Los norcoreanos todavía no los hemos visto. Hombre, hay otro bulo que ha caído, ¿no? Yo solo, como no quiero que nos tiren abajo el programa, solo voy a citar, recomendar a la gente que lea el informe del 4 de diciembre de la Subcomisión de Investigación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la pandemia. No digo más. Es decir, y en fin, yo creo que como último bulo ha quedado también muy claro el tema de que los grandes generadores de bulos son los medios corporativos occidentales, que eso es lo que nos han estado vendiendo toda esta clase de bulos y muchos más que podríamos citar durante todo este año, ¿no? Ellos son los grandes generadores de bulos. Luego acusan a todo el mundo con sus fact-checkers y demás, poniendo bien el cazo de lo que van cobrando de los estados y de las empresas de la oligarquía, pero ellos han sido durante todo este año los grandes generadores de bulos. Los que le han mentido a la gente, los que le han manipulado a la gente, los que han intoxicado a los ciudadanos y los que han intentado sostener un relato que no es que sea ya increíble, es que está provocando que la gente huya de los medios corporativos hacia canales y plataformas como este y tantos otros, que al menos buscan decir algo más de verdad y en la búsqueda de algo más de justicia y de libertad. Pues, bien, a ver, unas palabras de esperanza. Joder, qué difícil me lo ponéis. Yo que soy pesimista además, pero bueno, o realista, según se vea, ¿no? Pero bueno, pues sí, ha habido algunos acontecimientos, digamos, como la cumbre de los BRICS, etcétera, un mayor reorganización de esto que se llama el sur global, ¿no? Y bueno, como poco a poco este sur global, bueno, parece que va, digamos, entrelazándose con muchos intereses, pues muy diversos, en contra sobre todo de el imperialismo norteamericano y sus vasallos, es decir, tanto imperialismo militar como económico, con el Fondo Monetario, etcétera. No, hay muchas cosas, la liberación del Sahel, por ejemplo. Es decir, Burkina Faso, es decir, sobre todo lo de Níger y tal. Es decir, bueno, hemos tenido muchas cosas que está bien, pero yo me temo que, como sabéis, defiendo que estamos en una guerra mundial y que esta guerra mundial va para largo. Es decir, que esto no se va a acabar. Si se acabara la guerra de Ucrania, por ejemplo, como todo apunta, el año que viene, que nadie piense que se va a acabar los problemas ni las guerras. No. Vendrán otras. De hecho, bueno, ya hablaremos en otro programa, pero esperanzas para el año que viene. Pues no sé, es decir, mira, lo único que se me ocurre, yo que soy así, es decir, lo único que se me ocurre es que incluso en las situaciones más desastrosas, caóticas, cojamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en Europa o en Asia, había gente a la que le iba bien. Quiero decir, que no todo el mundo en una guerra tiene que pasarlo mal. Hay gente que por las razones personales, circunstancias X, pues tienen prosperidad. Entonces, bueno, pues esto es como la lotería, a alguno le toca. Pero a ver, bueno, quizás, poco para la esperanza, la verdad. Quizás como elemento positivo de un tiempo de cambios y de cambios violentos como el actual,
aparezca el hecho de nuestra situación privilegiada en cuanto observadores, en primer lugar, ¿sí? Porque presenciamos cambios Sí, sí. verdaderamente estructurales en el mundo, impensados para gente quizás de 10 o 20 años atrás, ¿sí? Bueno, e incluso no solamente como observadores, dada nuestra circunstancia histórica, también podemos participar en cierta medida en una pequeña contribución para que estos cambios representen cambios en un sentido positivo. Chiquitita, una gotita, un granito de arena, pero granito de arena al fin. No aparecemos condenados a la intrascendencia en la historia y concateno esto con el saludo personal desde acá, desde Demoliendo Mitos en la Política, desde DMP Geopolítica también. Realizamos una contribución en ese sentido, con un año verdaderamente muy bueno, con muchísima audiencia, nos acompaña muchísima gente, los demoledores y las demoledoras en este canal, a Fernando y a Juan Antonio en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Así que eso sin duda es un hecho o algo esperanzador. Sin dudas, a los dos, Fernando y Juan Antonio, muchas gracias por habernos acompañado este año. Y bueno, a los demoledores y a las demoledoras, muchísimas gracias también por la confianza, por, bueno, acompañarnos a lo largo de todo el año. Y mañana, por cierto, realizamos una transmisión sobre las perspectivas para el 2025 con nuestras predicciones. Así que a todo el mundo, feliz 2024 y hasta el día de mañana. Y a Juan Antonio y a Fernando, mil gracias una vez más por su trabajo aquí con nosotros. Abrazos. Gracias a vosotros. Hasta luego.